Hola amigos, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Me alegro volver a estar acá con los tutoriales. Igual no vamos a dejarlos en vivos, pero este paso a paso será en tutorial y vamos a sacar una hermosa mochila que estaremos trabajándola también en los en vivos, pero quiero que esté muy bien explicada en tutorial. Está precioso, les muestro, es un fondo muy bonito. No he trabajado este tipo de mochilas ya que desde el fondo empieza a subir. Entonces mire, este es el fondo y vea, ya está en platón, ya empieza a subir, así que será una mochila mediana, no será tan grande. Y quería enseñárselos. Me han pedido mucho que enseñe ese tipo de mochilas que el fondo es chico y empieza a hacerse platoncito. Este es el fondo. Este fondo lo pueden utilizar ustedes para cualquier proyecto. Si por alguna razón ustedes lo quisiesen más grande, entonces en esta última vuelta que yo hago con beige, ustedes pueden poner más aumentos. A mí hasta ahora, hasta donde conté, creo que lo conté muy bien, tengo 208 puntos. ¿Listo? Entonces, si ustedes ocuparan más puntos en esta vuelta, le podrían hacer los puntos que necesiten. O sea, realmente no podrían aumentarle muchos. De hecho, no sé, por ahí 10 puntos máximo, porque estos proyectos digamos que ya vienen para un patrón en especial. Pero si ustedes ocupan este diseño y quieren modificarlo, es la única forma que tienen que hacer, seguir haciéndole aumentos. También podría ser acá en la parte donde va el beige, donde yo les voy a enseñar a hacer los últimos dos aumentos. Ustedes podrían seguir dándole aumentos para que no se cierre el platón, quede más anchito y tengan ustedes obviamente más puntos. Sin más, los invito a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, a que por favor siempre dejen un me gusta, una manito arriba, a que si tienen dudas, un comentario, y en los en vivos vamos a resolver todos los comentarios. Los invito a que me acompañen en los en vivos. En los en vivos los haré los sábados a la 1 de la tarde, entonces quedan cordialmente invitados. Para las personas que quieran preguntar, tengan dudas o simplemente quieran platicar un rato conmigo, está perfecto. Entonces pues ahí les dejo. Es un hermoso fondo, fácil de hacer, fácil de tejer. Espero les guste mucho. Les dejo los materiales acá en la descripción para que este proyecto se convierta en una preciosa mochila y ustedes pueden combinar los colores como quieran. Bueno, con este proyecto les voy a decir qué colores vamos a ocupar. Vamos a ocupar negro, capuchino, blanco, café, color beige. En total son 2, 3, 4, 5 colores que vamos a ocupar. Este hermoso diseño que me encantó, me fascinó, me gustó muchísimo. Espero a ustedes les agrade. Empecemos con el paso a paso. Yo ya tengo mis hilos listos para explicarles desde cero hasta este punto. Recuerden que será una mochila completa. Ya en la segunda parte les enseñaré el cuerpo de la mochila, que llevará un diseño parecido. Bueno, ya la verán, pero quería enseñarles este fondo base porque ustedes lo pueden utilizar de cualquier color para cualquier mochila. Entonces ustedes simplemente le cambian los colores y queda una mochila para dama, le cambian, revuelven otros colorcitos y queda una mochila unisex. Entonces sin más, ahora sí empecemos con el paso a paso. Bueno, ya tengo mis hilos listos. Recuerden que vamos a trabajar negro, beige, capuchino, blanco y café. Quería aclararles que el fondo es estándar, o sea, quiero que tengan muy presente que con este fondo ustedes van a poder hacer muchísimas mochilas. Por eso y variando colores, simplemente varían los colores y pueden sacar bolsas para dama, bolsas para caballero. Lo que quiero es eso, que les quede claro, que por eso les subo el tutorial solo del fondo, para que lo dejen como un fondo estándar. Acá empezamos con cadenetas, simplemente 1, 2, 3, 4 cadenetas. Esto creo yo que ya la mayoría de personas que me siguen saben que siempre empiezo con cadenetas. Cierro con un punto deslizado y acá en el círculo que queda, que se forma, voy a empezar a hacer puntos bajos. Pero antes de eso voy a meter por acá mis hilos, que ya los tengo listicos juntos, que queden por encima. Ahí, y empezamos a hacer puntos bajos. Yo voy a hacer 10 puntos bajos, ya tengo el primero, y así hasta completar 10
Empiezo con el negro. Yo sé que no se ve mucho, pero eso les estoy hablando para que ustedes sepan las indicaciones, porque de ver no se ve nada por ser un color negro, pero este es el patrón que les quiero enseñar. Entonces va con negro. Ustedes le pueden cambiar el color que quieran. Aquí voy a alar un poquitico mis hilos, muy poco, a ver, porque no están agarrados a nada. Ahí. Y voy a hacer los 10 puntos. Bueno, ya terminé los 10 puntos y vamos a dar una vuelta con el capuchino. Quiero meter este capuchino de una vez porque quiero que se vea el color un poquitico más claro para que ustedes vean qué estoy haciendo. Tengo 10 puntos. Esta siguiente vuelta la voy a empezar toda en aumento y me voy a agarrar acá de la pestañita de encima. De ahí me voy a agarrar, simplemente lo acomodo y empiezo 1 y 2 en cada punto. Vuelvo a hacer lo mismo, 1 y 2. Eso es todo lo que tengo que hacer. 2 puntos en cada punto para que sean mis aumentos. De esta forma doy toda la vuelta. No les digo cuántos puntos quedan en cada vuelta porque realmente no es necesario. Prefiero mostrarles lo que hago y no poderme contar puntos. Realmente no es necesario. A esta altura no es necesario cuántos deben de quedar. Yo por eso siempre trato de enseñarles. Cuando ustedes terminen su fondo, simplemente cuentan cuántos puntos tienen y saben si les hace falta aumentos o no les hace falta, porque realmente es bastante difícil decirle con tantas vueltas, haciendo tantos aumentos, le queda este punto exacto, porque nunca sabemos. Si usted se equivoca, hace un punto más, hace un punto menos. Si yo me equivoco, hago un punto más, un punto menos y ya no me va a dar. Entonces es tan fácil como hacerlo de esta forma, y cuando ya tenga el tamaño que quiero, cuento cuántos puntos tengo y si me hacen falta, pues doy una vuelta más con aumentos, que normalmente yo trato de contarlos antes de tener el tamaño que quiero, para saber que si me toca darle una vuelta más, 2 vueltas más, alcance perfectamente a acomodar los aumentos que ocupo. Pero eso es algo que vamos aprendiendo con la práctica. Bueno, acá ya terminé. Solo me agarré la pestañita de atrás. Es muy importante que ustedes tengan claro eso, que solo me estoy agarrando de la pestañita de atrás. Acá les vuelvo a mostrar con negro. Mire, aquí agarrándome de la pestañita de atrás. Vean, de esta pestañita nomás, de ahí. Y voy a hacer ahora, acabo de terminar con aumento, entonces voy a hacer punto normal, punto de aumento. Mire, en esta vuelta. Ahora punto normal y el que sigue es punto de aumento. Así doy toda esta vuelta. Bueno, ya terminé acá, terminé en punto de aumento y voy a hacer con blanco. Voy a hacer punto normal acá en el primer negro. Recuerden que me estoy agarrando solo la pestañita de atrás y 2 puntos normales. O sea, tengo 1, 2 puntos normales y ahora sí hago el de aumento. Así lo vamos a hacer hasta que tengamos 5 puntos normales, un aumento, y ahí sí vamos a subir a 7. Entonces, punto normal, 2 puntos normales y acá vamos a hacer el aumento. En el tercer punto va el aumento. Nuevamente 1, 2 y en el tercer punto hago mi aumento. Así voy a dar toda la vuelta y ya les enseño. Bueno, ya terminé la vuelta con el blanco y voy a meter el café oscuro.
Yo les menciono los colores porque yo sé que no se ve, yo sé que para nada se ve, entonces sí necesito decirles qué color estoy trabajando. Ahora vamos con el café bien oscuro. Estoy acomodando por acá mis hilos porque son hartos. Y simplemente vamos a hacer esta vuelta, la voy a hacer igual porque no quiero que se vaya a recoger, entonces hago lo mismo. En el tercer punto hago mi aumento. Entonces digo que son 2 cafés y en el tercero el aumento. 1, 2 y en el tercero el aumento porque estoy sintiendo los hilos más bien delgados y si no hago esto se puede recoger. Vamos en 1, 2, 3 en la cuarta vuelta. En la cuarta vuelta metí el color café y estoy haciendo en el tercer punto el aumento. 2, 3 y aquí hago mi aumento en el tercer punto. Así voy a dar toda la vuelta y ya les muestro. 1, 2, 3 y acá en el tercer punto meto mi aumento. Doy toda la vuelta y les muestro. Bueno, ya terminé la vuelta con el café oscuro y ahora vamos a dar una vuelta totalmente beige. Y los aumentos en esta vuelta beige sí lo vamos a hacer cada 5 puntos el aumento. Entonces empezamos. Acá terminé con 2 puntos normales en café oscuro. Entonces tengo 2 puntos normales, 3, 4 y este es el quinto punto normal y ahí hago mi aumento. Eso es todo. El que sigue lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos normales y ahí hago mi aumento. De esta forma doy toda la vuelta con el beige, que es el más clarito. Tenemos que saber diferenciar el beige y el capuchino. Realmente es un tonito más claro, pero tenemos que aprender a diferenciarlo. 3, 4 y este que es el 5, mi aumento. Listo, así doy toda la vuelta y ya les enseño cómo vamos a seguir. Bueno, ya terminé esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, la vuelta 6. Ahora en la vuelta 7 voy a hacer los aumentos cada 7 puntos. Yo lo estoy haciendo así por el tipo de hilo. Realmente yo se los enseño de esta forma porque siento que tengo un hilo más grueso. Este veis es pero muy poco la diferencia, o sea, la diferencia es muy poca, pero sí la siento bastante a la hora de tejerla. Y al verlo pues queda igual, quedan todas las vueltas iguales, pero no quiero es que se cierre, quiero que quede muy plano. Con este fondo quiero enseñarles a sacar fondos muy planos, para nada ni medio onduladitos ni medio recogidos, nada. Acá terminé con un aumento y empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá en el punto 7 hago mi aumento. Voy a dar 2 vueltas con negro y en las 2 vueltas voy a hacer los aumentos cada 7 puntos. Eso es lo que voy a hacer. 2, 3, 4, 5, 6 y este que es el punto 7 hago mi aumento. Entonces voy a dar 2 vueltas así, haciendo los aumentos cada 7 puntos y con el color negro y ya les muestro. Bueno, ya terminé acá con el negro. Recuerden que hicimos los aumentos cada 7 puntos y ahora voy a hacer los aumentos cada 10 puntos. Terminé acá y tengo 1, 2, 3, este sería 4, 5, 6, 7,
8, 9 y este que es el punto 10, hago 2 puntos en 1. Así voy a dar 2 vueltas color capuchino haciendo los aumentos cada 10 puntos. En el negro lo hicimos cada 7, en este cada 10, en el que sigue lo vuelvo a hacer cada 7 puntos para tener ya la cantidad de puntos que necesito. Entonces recuerden, cada 7 en el negro, cada 10 puntos hago el aumento en el capuchino. Puedo seguir el orden, pero ya no voy a meter nuevamente negro, ya voy a meter el blanco y voy a hacerlos cada 7. En el café cada 10. Y creo que cuando lleguemos al café les muestro. Igual les voy a contar. Entonces, doy 2 vueltas capuchino haciendo aumentos cada 10. Doy 2 vueltas blancos haciendo los aumentos cada 7 puntos. Y doy 2 vueltas café oscuro haciendo los aumentos cada 10. ¿Listo? Entonces en sí voy a meter 3 colores. Lo voy a adelantar, les muestro y les confirmo los aumentos para que les quede claro. Bueno, yo ya adelanté una vuelta más. Yo les enseñé que iba a hacer hasta el café haciendo los aumentos cada 10 puntos. En esta beige no hice aumentos porque ya tenía suficientes y necesitaba tener la cantidad suficiente para empezar un motivo. ¿Listo? Entonces tengo acá 175 puntos y voy a hacer múltiplos de 11, entonces necesito 176, pero por un punto no pasa nada. Entonces vamos a empezar, quedando claro. Yo les enseñé que la vuelta café iba los aumentos cada 10, en la vuelta blanca cada 7, en la beige, en el capuchino cada 10 iban los aumentos. En esta beige no hice aumentos. Y acá voy a meter el motivo y tampoco voy a hacer aumentos, pero solo en esta vuelta. Por eso necesitaba muchísimos aumentos porque iba a hacer 2 vueltas sin aumentos. Entonces vamos a hacer acá múltiplo de 11 y va sin aumentos. Voy a hacer 6 negros y 5 beige, que en la siguiente vuelta sí voy a aumentar porque no puedo hacer tantas vueltas sin aumento. 3, 4, 5 y 6 y voy a hacer con el beige 5 puntos para un total de 11. Mi motivo será múltiplo de 11 en esta vuelta porque recuerda que sigue redondo, entonces yo tengo que adecuarlo para hacerle aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y acá tengo 6, total 11. Vuelvo a empezar con el negro y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer 6, son 2, 4, 6 negros, 5 beige. 6 negros, acá sin ningún aumento. 2, 4, 6 negros y voy a hacer 5 beige. Eso es todo, así voy a dar toda la vuelta. No voy a hacer aumentos en esta vuelta y en la siguiente sí. Ya les voy a mostrar para que ustedes vean ese hermoso diseño que empieza a tomar forma. Bueno, yo ya di la vuelta y acá me hicieron falta 2 punticos. Yo diría que me hicieron falta 2 puntitos, pero lo vamos a solucionar porque recuerda que estamos haciendo 6 negros y 5 beige y solamente tengo 3, pero les cuento cómo va acá. Entonces para que ustedes entiendan que sí lo voy a solucionar, simplemente hago los 3 beige que ya tengo, 2, 3 y voy a hacer un aumento para que me queden 5 encima del negro. Entonces en el primer negro voy a hacer 2 puntos beige, ahí me quedará mi aumento y empezamos la vuelta. Listo, ya si los contamos todos quedaron de 5 beige, 6 negros, 5 beige, 6 negros hasta acá porque acabo de hacer un aumento. Y acá voy a hacer los negros que me quedan libres. 1, 2, 3, 4. Bueno, y acá en el beige voy a hacer un beige
en el primer beige y voy a hacer todo este negro. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, y como necesito uno más, ahí también voy a hacer aumento. Entonces en este último negro hago un aumento para que me queden 5 negros, y acá voy a meter un beige. En este voy a meter un beige, que es lo mismo que hice acá, que en el primer negro puse un beige. Eso es lo que quiero mostrarles. Entonces acá, a pesar de que me hizo falta, no me hizo falta porque igual tenía que quedar encima de negro, y acá hago un beige para quedar encima de negro y vuelvo a hacer lo mismo. Hago 1, 2, 3, 4 y 5, y hago acá el beige. 1 y hago acá los aumentos, que como volví a hacer aumentos y necesito hacer aumentos, me queda perfecto para hacerlos acá. Entonces hago 1, 2, 3, 4, y acá en el 4 hago un punto más con negro y empiezo el beige, que el beige lo meto acá en este primer negro. Ahí meto el beige y así voy a dar toda la vuelta. Espero que les haya quedado claro. Les vuelvo a repetir. Acá hago solo 5 negros, 2, 3, 4 y 5. Hago un beige que va encima de beige y hago 4 negros, pero en el punto 4 de negro hago un aumento, porque recuerde que en esta vuelta sí tengo que hacer aumentos porque si no ya se me va a cerrar. Entonces acá en el 4 hago el aumento. Entonces ahí ya me va quedando con aumento y me va quedando el diseño, y vuelvo a empezar con un beige en el primer negro. Mire, así me tiene que quedar la vuelta, así. 5 negros, un beige, 4 negros, un beige, 5 negros, un beige, 4 negros, un beige. Así doy toda la vuelta. Recuerde que el aumento lo estoy haciendo acá, sí, antes de meter este beige estoy haciendo los aumentos. Voy a dar toda la vuelta y ya les muestro cómo me queda. Bueno, ya terminé esta vuelta. Mire, así nos quedó. Se ve un poco extraño, aún no se ve el diseño como tal, pero ya cortamos ese color que había. Aquí igual hice lo mismo, el aumento en el negro, y acá hice un beige en el primer negro que encontré. Eso es todo lo que tengo que hacer, y vuelvo a hacer acá el cuadrito. Entonces me quedan solamente 1, 2, 3 y 4 puntos. En el beige sigo con un beige, y aquí en el negro voy a hacer un punto negro sobre el negro y voy a hacer 3 beige. 1, 2, 3. Me queda un negro libre, hago un negro y el aumento lo voy a hacer en este beige. Es muy importante que el aumento quede acá. Puede ser en este beige o en este primer negro, porque igual tengo que hacer el beige y el negro. Entonces puede ser en el primer beige o en el primer negro. Así de sencillo, pero tienen que quedar 3 puntos ahí para que sí me quede el aumento y no se me vaya a cerrar.
Al menos no se cierre mucho, porque de hecho el fondo ya está más o menos en el tamaño, no está tan grande. Y acá sí me quedan 4. Eso era lo que quería aclararles, que porque es donde empezamos, donde terminamos, quedó con 2, 4, porque ya lo habíamos emparejado. ¿Listo? Entonces acá nos queda igual 4. Quiero es que entiendan esa parte, que sí se termina la vuelta. Y acá me queda también 4, igual que que también ya habían 4, entonces quedó lo mismo. Y volvemos a hacer lo mismo, un beige sobre beige. En el primer negro hacemos un punto negro, hacemos 3 beige, 1, 2, 3. Me queda un negro libre y ahí hago un punto negro. Y ya aquí les vuelvo a aclarar, tengo que hacer un aumento acá, y como tengo que hacer dos puntos, el beige y el negro, tengo la opción de hacer el aumento acá en el beige o hacerla en este primer negro. Eso es todo lo que voy a hacer, y así se va mi diseño. Entonces yo voy a terminar esta vuelta y ya se las muestro. Ya nos quedó claro que acá en estos 3 tiene que quedar el aumento. Acá en estos 3 que hacemos encima del beige que metimos, de este punto beige, tienen que tener muy claro que es el punto beige que está acá, donde está este triángulo que se va cerrando, no en esta parte, porque en esta parte estamos abriendo el motivo. Entonces es acá que ya vamos a seguir con este triángulo como que se va recogiendo en ese lado. Termino la vuelta y ya les enseño. Bueno, yo ya terminé la vuelta. Recuerden, niñas, el aumento se hace acá sobre el triángulo que se está formando, donde tenemos varias vueltas negras, no acá donde vamos a llegar a una sola vuelta negra, no, acá sobre este triángulo es donde se van a hacer los aumentos, o se hacían los aumentos, porque ya en esta vuelta no van aumentos. Esto es para que se cierre el diseño, y si se recoge mucho no importa, lo dejamos así, pero no quiero es que me quede con muchos puntos. Acá simplemente hice los 3 negros que había en el espacio, y hago un beige, hago un negro, acá hago un beige, hago un negro, les muestro, un beige, y hago nuevamente el negro. Es muy sencillo, siempre acomodo mis hilos. Y acá hago los 3 beige que ya están. Quiero mostrarles los 3 beige que ya están. Y hago un beige sobre negro. Por eso se van a aumentar, no porque esté haciendo aumentos. De hecho ya no voy a hacer más aumentos, ya tengo muchos puntos y no quiero que me quede una bolsa tan exageradamente grande. Y acá hago un beige, hago un negro, voy a tejerlo y les muestro. Un negro, para que ustedes entiendan bien qué estoy haciendo. Un beige, un negro, que es en el centro de los 3 que hicimos en la vuelta anterior, encima del negro. Y ahorita que ustedes lo vean van a entender qué estoy haciendo, porque un negro, y acá llegamos otra vez donde tenemos los 3 beige que están formando un triángulo de cabeza, y donde hacemos un aumento porque hacemos uno sobre negro, no porque estemos haciendo aumentos. En la vuelta anterior sí hicimos aumentos acá, pero en esta vuelta no vamos a hacer aumentos porque ya tengo muchos puntos. Mire, así tiene que quedar. Entonces simplemente los 3 negros, un beige, un negro, para que se forme esta figura, un beige, un negro, un beige, un negro. Y acá en los 3 beige que tenía, que en la vuelta anterior hice aumento, acá simplemente hice un punto sobre negro, los 3 que ya tenía, uno sobre negro, para disminuir este, y volví a repetir. Entonces así les tiene que quedar. Está clara esta parte, ¿verdad? Así les tiene que quedar. Dan toda la vuelta y ya nos vemos para la siguiente vuelta. No voy a hacer más aumentos, ya tengo muchísimos puntos, así que no más aumentos.
Bueno, ya terminé una vuelta más y va tomando un diseño muy bonito. Ya dimos esa vuelta sin aumentos. Nos faltan 2 vueltas, esta y una más, y las vamos a hacer todas sin aumento para que ya empiece a formarse el cuerpo de la mochila hacia arriba. Acá termino y me quedan 2. Recuerda que en todos quedaron 3. Miren lo bonito, así les tiene que haber quedado. Este se aumenta porque queda sobre negro, ya va tomando forma, ya van viendo ustedes realmente que estamos tejiendo. Y acá voy a hacer el punto beige, pero aquí sí voy a hacer negro, 3 negros para unir estos, un punto beige, ya va tomando la forma que realmente queremos, un punto negro, y seguimos con los 3 beige que teníamos antes, 4, porque recuerda que hicimos uno más, entonces tenemos 2, 3, sí, 4 y uno más sobre negro, y en este negro ya quedan solo 2. Y volvemos, un beige sobre beige, y acá unimos con negro estos 3 puntos, que es un negro, un beige y este negro, para que quede ya la vueltica como del caracol. Beige y acá negro. Recuerden que ya estamos trabajando sin aumentos porque ya tenemos la cantidad de puntos que ocupamos. Creo que con esta vuelta ya empieza a encocarse o a recogerse un poco. Aún no creo que se recoja totalmente, pero sí ya empieza a dar forma. Miren, ahora sí ya quedó la forma del caracol, acá y acá. Eso es lo que queremos conseguir. Doy toda la vuelta y ya les muestro la siguiente parte. Ya va tomando forma y miren lo hermoso que se ve, demasiado espectacular, me encanta este diseño. Y acá les muestro antes de terminar, acomodo mis hilos, acá hago un beige, miren, y ya me queda solo un punto negro. Hago ese punto negro y voy a hacer todo este beige. Qué pena que tape con mi dedo, pero es que sostengo los hilos porque si se me aflojan ahí es donde empiezan a enredarse o a recogerse por dentro. Mire, simplemente hago todo beige por encima de los 3 negros que hice en la vuelta anterior y hago todo beige hasta este, y este negro sí vuelve a quedar con negro. Y hago todo este beige, que ya son muchos. Tengo 2, 4, 5 y 6. Acá me queda solo un punto negro, vuelvo a repetirles, en sí es el mismo motivo que ya les acabo de enseñar, pero quiero que lo entiendan muy bien. Uno negro, por acá lo zafé, uno negro, y acá encima del caracol que acabo de formar, porque en sí parece un caracol, voy a hacer todo beige, así, todo beige. Ya de esta vuelta es posible que se cierre un poco nuestra bolsa. Así nos tiene que quedar. Ahora sí se ve bien formado el caracol. Y en la siguiente vuelta vamos a tapar esto con negro. Simplemente unimos esta línea acá con negro y ya eso es todo. Pero igual se las voy a enseñar vuelta a vuelta. Se ve muy hermoso, ¿verdad? Termino esta vuelta, todavía se conserva plano, ya creo que empieza a recogerse. Y con esta vuelta y una vuelta totalmente beige ya queda nuestro diseño terminado de fondo para empezar el cuerpo de la mochila. Ya les muestro.
Bueno, ya terminé esta vuelta y miren lo hermoso que se ve. Y acá voy a empezar nuevamente la vuelta. Sé que terminé porque quedaron todos los caracoles tapados. Ya con esta vuelta creo que se va a encocar y a tomar la forma de Platón. Y voy a empezar acá en el punto negro que me queda. Voy a hacer negro. Y todo esto lo voy a tapar negro para unir estas dos líneas hasta acá. Ahí. Y hago todo este beige nuevamente hasta el negro. Eso es todo lo que tengo que hacer en esta vuelta. La siguiente vuelta la voy a hacer totalmente beige y ya les muestro cómo empezamos el motivo. Entonces, que les quede claro, esto lo voy a hacer beige donde va beige. Y acá donde empieza el negro voy a hacer todo negro para unir estas dos líneas, que se una este con este. Y ya con esta vuelta sé que sí se va a cerrar mi fondo hasta acá para empezar a subir el cuerpo hasta este que es el último negro. Ahí es donde quiero que se unan las líneas. Mire cómo tiene que quedarles así. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Damos toda esta vuelta. Con esta ya tiene que empezar a tomar formita hacia arriba, a cerrarse el fondo. Ya va a empezar a tomar forma de platito. Le damos toda esta vuelta así, uniendo estas dos líneas de negro. Esto todo beige. Y damos una vuelta totalmente beige como esta, sin ningún aumento. Y ya les muestro cómo me queda mi hermoso fondo. Con eso ya quedará terminado.